el futuro, ¿no? Porque estos estudiantes, sobre todo de últimos semestres o los profesionales recién egresados, pues nosotros creemos que son quienes van a dirigir las empresas en unos años y ese vínculo con, con lo que pueda aportarles el gremio, pues nos parece fundamental. Entonces, en ese orden de ideas, hemos querido tener estas sesiones, Juan Carlos, en este caso con la Universidad del Tolima, y así lo haremos con otras universidades para, primero, yo te voy a robar unos minutos, comentarles muy rápidamente que tenemos ahorita en mente como Fede Maderas y poder entregarles una oferta de valor con un caso pues de la coyuntura y de la actualidad como el que tú nos traes en esta ocasión. También para salirnos un poquito de este maremoto político en el que estamos en estos días. Sí, claro. Sí. Precisamente, bueno, no sé si sea este el espacio, pero lo voy a aprovechar un minutico. Algo tan importante como esto, Fede Maderas, ¿qué relación tiene con Cortolima, por ejemplo? Yo sé que con todas las autoridades ambientales, pero especialmente con Cortolima, porque Cortolima, Corpo Caldas, Corantioquia, bueno, y otras corporaciones autónomas regionales coinciden con que tienen en su territorio grandes extensiones de plantaciones forestales. Entonces, cada autoridad ambiental tiene un entendimiento de esas normas y qué tan bueno que nos pudiéramos sentar en algún espacio común y por lo menos entendernos desde esas posiciones en el ejercicio de la autonomía de la autoridad ambiental, pero es que también la norma es una sola, se debería interpretar más o menos de manera homogénea. Ujú. Entonces, no sé si existiera la posibilidad de pronto de conformar equipos de trabajo, no sé, de hacer reuniones periódicas, de revisar temas álgidos. No deberían generarse sanciones de 2.000 millones de pesos porque como lo vamos a ver ahorita en el ejercicio de verificación de la formulación de cargos, son un par de tonterías. Es más, Cortolima fue, me adelanto, Cortolima fue hace unos años, en el 2014, a hacer una visita que encontró unas intervenciones en una finca vecina a quien se le inició el proceso sancionatorio. Entonces, o sea, ¿cómo lograr imprimirle un poco más de rigor técnico desde el ejercicio académico que aporta la universidad, pero también con la posibilidad de contrastarlo con la asesoría externa en la que uno se identifica toda esa complejidad de situaciones? ¿Cómo hacemos un espacio de trabajo donde todos tengamos como esa posibilidad de aportar? Sí, yo creo que el ejercicio, por lo menos en este año que me corresponde, ha sido más fuerte en unas que en otras corporaciones, por no decir que en otras tal vez no hemos hecho ningún ejercicio. O sea, qué oportunidades de tener este tipo de espacios que estás comentando, todas. Y acá que entra Paola, que no se le ve mucho el rostro por la luz que tiene, eh, lo comentaremos y me parece muy bien. Nosotros hemos iniciado un ejercicio gremial este año a través de comités técnicos, algo pues normal que existe en otros gremios y que acá apenas se está conformando. Y uno de los objetivos, o mejor, uno de los comités técnicos, precisamente es, nosotros lo llamamos como de mejoramiento de procesos, pero tiene que ver mucho con la disparidad de interpretaciones que podrían darse al interior de diferentes corporaciones y que bien trae a ser un problema, y más aún en algunas reforestadoras que tienen plantaciones en diferentes jurisdicciones de estas corporaciones. Entonces me parece muy acertada la idea y lo tomaremos aquí en cuenta. Listo. ¿Mm? Bueno, ¿tú crees, Alejandra, que esperamos otro ratico o tú qué consideras? No sé. Pues yo creería que empezamos, ¿no? Porque pues como por respeto a Juan Carlos, que me da pena. No, Pues hay varios inscritos, se ha tratado de hacer, pero no sé, algunos estaban en clase.
yo creería que ya están saliendo, de pronto se van a ir conectando en el transcurso de la charla. O esperamos 4:15, iniciamos 4:15. ya lo ¿Cómo les Es- parece? Esperemos 4:15. Yo hago acá una llamada, esperemos 4:15. Y si no entran, pues tienen un 1 en la siguiente materia. Bueno, pues Tienen un 1 permítanme. Me parece bien. Sí, cuando estén resolviendo problemas en el ejercicio profesional. sí, permítanme un segundito, hago entonces una llamada mientras que son las 4:15. Claro. Profe Alejandra, ¿y ustedes tienen allá posgrado en estas áreas, en derecho sancionatorio, ambiental o tal vez en derecho ambiental o algún diplomado? No, mire que es una muy buena idea. De hecho, me encantó cuando Paola compartió la primera posibilidad que fuera de legislación, porque es una debilidad que tenemos nosotros como ingenieros forestales, especialmente el plan de estudios nuestro. Y aunque tenemos la facultad que ofrece derecho, pues no hemos hecho como esa alianza para poderlo establecer y me parece una muy buena idea. Nuestros posgrados son más fuertes es en el tema de planificación de cuencas hidrográficas y en el tema de gestión ambiental. Ese es como los posgrados nuestros que tenemos doctorado también. Ah, caramba. Bueno, y Paola está muy seria. ¿Qué es esa seriedad, Paola? Por Dios, me preocupa. Nunca. Yo los estaba aquí escuchando. ¿Cómo están? Pero ya han entrado más personas, entonces yo creo que ahí se van a ir sumando. E de igual forma, ya estamos enviando un recordatorio a las personas que se registraron en el Forms. Mañana tenemos diplomado contigo y pasado mañana. ¿Cómo te parece? 3 horas. Sí, Aterrador. no, y los participantes están muy activos, muy dinámicos, participan y preguntan bastante, entonces es una sesión bien, bien interesante. Necesito que sea así. A mí me choca mucho esta metodología virtual, porque llega un momento en que yo solamente puedo ver la pantalla y veo una lucecita blanca al frente que me indica que la cámara está prendida. De resto, nada. Entonces, me parece aterrador eso. Igual nosotros les hemos hecho la recomendación, algunos activan su cámara, entonces como que no es tan monólogo porque los podemos estar observando. No, está bien, ¿Y el participan bastante. público, y el público objetivo mañana es cuál? Pues la Son- mayoría son agremiados, reforestadores, pero también tenemos algunos que son independientes, ingenieros forestales en su mayoría. Perfecto. Ese es como el perfil de audiencia que tenemos. Ah, bueno, perfecto. Sí, es muy importante el nivel de participación en estos espacios. De hecho, yo no volví a dar clases. Yo he dado clases en varias universidades porque no soy capaz de hacerlo a través de esta plataforma. O sea, me aterra, me aterra. Es verdad, pero pues como llegó la virtualidad y se va a quedar y nos Sí, tocó. pero bueno, va a ir por agua entonces. Y ya, Bueno, Bueno, cuando ustedes me y digan. damos inicio. ¿quién está proyectando? ¿Carolina o Juan No, Carlos? Juan Carlos. Si yo comparto, lo puedo. Sí, arriba te sale como compartir contenido sin problema. Ahí están viendo pantalla completa. No, no completo. Ahí sí completa. Sí, señor. Bueno, tú arrancas. Sí.
Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación en alianza con Fede Maderas y la Universidad del Tolima. Agradecemos a la profesora Alejandra María Ramírez Arango de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima, quien ha hecho posible este espacio. Y queremos desde Fede Maderas extenderles también este cordial saludo de invitación para que se vinculen al único gremio de la red forestal y de las maderas, para lo cual voy a ceder la palabra a Juan Miguel Vázquez, nuestro director ejecutivo nacional, quien hará como el contexto general con relación a esta nueva iniciativa que nace en este año para cada uno de los estudiantes de últimos programas de ingeniería forestal y también de sostenibilidad de las maderas. Entonces, Juan Miguel, buenas tardes, bienvenido, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes para todos, para todas, profesora Alejandra, a todos los estudiantes de Ingeniería Forestal. Creo que hay tanto de la Universidad del Tolima como de la Universidad del Cauca. Yo quisiera robar unos minutos para comentarles qué tiene Fede Maderas en mente, qué estamos los agremiados de Fede Maderas pensando en este momento, en esta coyuntura nacional, en términos del desarrollo de la economía forestal y a través de ella de la bioeconomía nacional. Antes de nuestra sesión de fondo, que es con nuestro muy querido expositor Juan Carlos Aliado, Juan Carlos Sepúlveda de Colegam. Eh, Quisiera empezar compartiéndoles estas imágenes muy brevemente y veamos el horizonte que tenemos a 30 años. En este momento a nivel mundial hay 3.9 billones de metros cúbicos que representan el mercado internacional de la madera y en los próximos 30 años se prevé un aumento de esta cifra en una cantidad de 533 millones de metros cúbicos para alcanzar los 4.500 billones. Esto quiere decir que en esos 30 años esa economía que se va a desarrollar representa más o menos el 88% del PIB colombiano a precios del 2021. Es decir, se ha tasado un mercado solo de estos productos maderables en 279 billones de dólares. ¿Cómo va a participar Colombia en ello? Sería la pregunta. Acá ustedes tienen una gráfica, este material están anotadas todas las fuentes si ustedes desean consultarlas y en su gran mayoría son aportes de también una persona que nos colabora mucho en el estado de Georgia, en Estados Unidos, que es Rafael de la Torre, colombiano. ¿Cómo vamos a participar de ese mercado? Como yo siempre tengo la oportunidad de ejercer la vocería con entidades del gobierno, les hemos dicho, es que no es solamente madera, es que hay algo más que se llama la bioeconomía y esta gráfica así lo representa, porque en euros estaríamos hablando de un progreso en los próximos 22 años, 24 años, de 160 billones de euros representado en captura, por supuesto, de CO2, en residuos que se van a utilizar para biocombustibles, biochares, en pulpa, en fibras, en textiles, en terpenos para fabricar fármacos, fertilizantes, incluso hasta para fabricar o para reemplazar lo que hoy en día se utiliza como materia prima para la elaboración de las baterías de litio para los carros eléctricos. Entonces ya no es solamente madera, son bioproductos que van a representar un mercado de esa cuantificación y los países así lo están entendiendo. Y los países a nivel internacional ya han hecho una planeación en donde en esos próximos 50 años diferentes regiones van a estar plantando de aquí a allá 117 millones de hectáreas, lo cual nos da una tasa de 2.3 millones de hectáreas por año. Y la pregunta sería, y la pregunta que nos hicimos en el anterior Congreso Nacional Industriales de la Madera del mes de marzo de este año, ¿qué pasaría si Colombia aportara un 10%, es decir, 230.000 hectáreas por año? ¿Es imposible? No. En la tabla inferior, al lado derecho,
ustedes observan las tasas medias anuales de algunos países del mundo que han crecido por año a más de 230.000 hectáreas año. En nuestro caso, la tabla de arriba a la derecha, Colombia pues no lo ha hecho. Colombia ha tenido una tasa promedio de crecimiento de 13.000 hectáreas por año. Y el pasado no tiene por qué seguir siendo el futuro, diríamos entonces, porque de esas 4.059 millones de hectáreas que existen en el mundo, catalogados como los bosques que tiene nuestra naturaleza, y si hacemos ese filtro y llegamos a las 54 millones de hectáreas, es decir, al 1.3% de esa población total de bosques mundiales, pues es con esas plantaciones forestales de rápido crecimiento que se atiende a más del 21% de la demanda, o sea, de esos 3.900 millones de metros cúbicos que hablaba en la primera diapositiva. La apuesta de Fede Maderas es tener una visión integral, y esa visión integral es que podamos en 30 años desarrollar una economía forestal con 11.5 millones de hectáreas. 4 de ellas a través de aprovechamientos sostenibles del bosque natural y 7.5, que sería lo que equivale precisamente a la alta aptitud forestal identificada por la UPRA. La brecha es muy grande porque digamos que si contamos los bosques naturales que hoy en día hay, que podrían ser, según la entidad que uno consulte, pueden variar un poco, pero son 63 millones de hectáreas. Estaríamos hablando que si llegamos a 4 millones de hectáreas bajo modelos de forestería con enfoque comunitario, estaríamos utilizando el 6.2% de ellas, una cifra, digamos, razonable en términos de que existen ciertas zonas que por su, digamos, mayor énfasis en términos de biodiversidad, pues digamos, no serían sujetos a ser aprovechados o simplemente por un tema de infraestructura. Mientras que el paso sí sería bastante grande en términos de plantaciones forestales comerciales, habida cuenta que según el último boletín forestal del Ministerio de Agricultura, tenemos 541.000 y estaríamos pasando a 7.5 millones. Y es que el paso sería tan importante como decir, hoy en día Colombia representa menos del 0.1% del comercio mundial de las maderas. Tiene balanza deficitaria comercial en 1.334 millones en los 3 escalafones que identifica el DANE, que son transformación de madera, papel y cartón y muebles. En todos somos deficitarios, importamos más de lo que estamos exportando y tenemos un peso sobre la economía que no llega al 1%. De hecho, ayudándole un poco a la cifra, es decir, como son fuentes DANE, incluyendo fabricación de muebles, no exclusivamente de madera, sino otro tipo de materiales, por eso digo ayudándole un poquito a la cifra, llegamos al 0.89%. Y diversos estudios se han hecho a nivel internacional que corroboran diferentes conclusiones. 2 de ellas, en la parte inferior derecha, que hoy en día el mercado del carbono voluntario, mercado voluntario de carbono, se volvió en un factor determinante dentro de la ecuación de la economía forestal. Tan es así que en términos relativos o del peso que tienen los factores en el determinante de la ecuación, como ustedes observan acá donde está mi cursor, no sé si el cursor se ve o tal vez lo apunto con un láser. Acá en esta parte de la gráfica es un escenario sin el mercado de carbono, en donde el peso que tiene la genética dentro de la economía forestal pues es superior al 100%, obviamente porque el precio de la madera dentro de la economía pues representa un factor negativo. Es muy alto el peso que tiene la genética en el desarrollo de la economía forestal, mientras que en un mercado en donde se involucra la ecuación, mercado voluntario de carbono, sobre todo en las primeras fases de crecimiento,
que pueden determinar complementariedad con procesos agroforestales o silvopastoriles, ese peso, esa barra de color verde, disminuye notoriamente en más de 20 puntos porcentuales. Eso las economías, los desarrolladores de proyectos forestales lo han venido estudiando, midiendo, y hoy en día no podría desvincularse este mercado nuevo del carbono a el desarrollo de la economía forestal. Segundo determinante, es un mercado con bajo riesgo. Habida cuenta, a nivel internacional, habida cuenta de que tenemos un desarrollo a través de los años, en este caso de 18 años, con una obtención de una tasa interna de retorno del 14%, cuando hoy en día, según los estudios que se han hecho para el caso acá colombiano, podría estar representando en el año cero una inversión de $2 por árbol, incluyendo todas las actividades de instalación y de mantenimiento iniciales y de adquisición del material vegetal. Acá lo que estamos hablando es la oportunidad que tiene Colombia de desarrollar una nueva Ecopetrol. Y esta gráfica de acá arriba, pues lo dice. En pocas palabras, estamos comparando las dos principales columnas de color verde, que son la economía forestal del estado de Georgia, y muy similar en términos de número de hectáreas plantadas, Brasil como país, cuyas ventas a nivel de economía forestal son mayores a las de esta columna azul que es Ecopetrol. Pero para que ello suceda, hay que también cambiar un poco la mentalidad de los empresarios, y en eso hemos venido trabajando en cuanto a que el desarrollo de estas tasas internas de retorno son muy diferentes si se enfocan los negocios desde una visión de multiproducto a una visión de only producto. Y desarrollos es lo que nos hace falta. El Ministerio de Ambiente del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible tienen esta tabla de acá en donde determinan una necesidad rural y urbana de viviendas al año 2050 de 32 millones de unidades, en donde la madera podría ser determinante siempre y cuando se cree una cultura para la economía forestal, así como existió o existe todavía una economía cafetera. Si pasamos de 0.16 metros cúbicos per cápita de consumo año a siquiera el 10 veces más, como sucede en Brasil hoy en día. Pero el consumo acá en Colombia per cápita es demasiado bajo. Entonces, este desarrollo, por ejemplo, de la construcción sostenible a través del uso de la madera, requiere también de unas campañas, y en eso estamos trabajando como gremio para cambiar el chip sobre la concepción de uso que tiene la sociedad alrededor de la madera. Y otro ejemplo es el de las energías renovables. Ahora que hablamos eh, de las políticas de reconversión y de renovación de nuestra descarbonización, perdón, de la economía. La matriz energética en el año 2020 equivale a 17.771 megavatios y no alcanza a través de biomasa forestal hacerse un aporte de más allá del 0.03%. Creemos que en los próximos 30 años, con políticas integrales, podríamos aportar más o menos un 3%. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de esto que ustedes observan acá, que es una visión integral que nosotros hemos llamado los clústeres regionales de bioeconomía, que no es otra cosa que en color azul incorporarnos dentro de las políticas públicas del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio, para que a través de alianzas público-privadas populares se puedan trabajar en diferentes sectores. Ya ustedes vieron dos ejemplos: energía, vivienda y muchos más, para que a través de incentivos regionales, porque no es lo mismo una plantación o la madera que sale de la Orinoquía
a la del Caribe, a la del Valle del Cauca, tendrán condiciones diferentes, podamos hacer, por ejemplo, customizaciones o colombianizar modelos que han sido exitosos y que han llevado a países casi a la cero deforestación, como el caso de Vietnam, en donde muchísimos propietarios a través de pequeñas asociaciones son los dueños de la tierra y son los que han emprendido proyectos silvopastoriles, agroforestales o de reforestación para a través de estas alianzas cambiar totalmente la economía del país. Con esta diapositiva cierro diciéndoles que Fede Maderas hoy en día, después de 20 años, quiere dejar de ser un gremio y convertirse en una red. Y esa red de colaboración, que hoy en día la constituyen 461 agremiados, principalmente, pero no exclusivamente en el área de la reforestación, también tenemos vinculados a proyectos sostenibles del bosque natural, proveedores importadores de equipos, estructuradores de proyectos de carbono, universidades, centros de investigación, transformación primaria y secundaria, con una cobertura o presencia en más de 100 municipios del país, está trabajando por ser una voz única, por ser una voz más reconocida, por ser una voz más influyente ante la política pública nacional, no solamente a nivel del Ejecutivo, sino también al nivel del Legislativo nacional y regional, con el propósito de que todo lo que ustedes vieron anteriormente como una posibilidad en los próximos 30 años se materialice como una realidad. Los agremiados que tenemos, ustedes observan acá dos clasificaciones, individuales y adjuntos. Los agremiados individuales, por ejemplo, las universidades, tienen esa categoría de ser miembros individuales o institucionales y según nuestros estatutos, un miembro institucional puede tener a su vez miembros adjuntos, que se vuelven bajo esa categoría miembros o agremiados de Fede Maderas. Y por eso nos ha traído a colación esta jornada en la cual los hemos querido invitar, porque creemos que ustedes como estudiantes o recién egresados de economía forestal o de la ingeniería de procesos sostenibles de la madera, van a ser quienes van a administrar estas empresas, estos proyectos, estos enfoques comunitarios y de cierta manera el vincularse con alguna o el estar un poco más, digamos, empapados, estar un poco más atentos, estar un poco más conectados con esta sinergia y esta red que desde Fede Maderas venimos desde hace un año promoviendo de una manera diferente, pues va a permitir que todo lo anterior tenga una coherencia con el desarrollo no solamente profesional, sino también personal de cada uno de ustedes. Por eso la invitación, y me anticipo ahí tal vez a unas palabras de Paola, es que si ustedes sin ningún costo, porque para ustedes estudiantes o hasta un año después de egresados de la facultad, no tendrá ningún costo agremiarse a Fede Maderas. Lo único que necesitaríamos sería su voluntad, su deseo de inscribirse en la Secretaría de la Facultad, en donde nos harán llegar un listado para que Paola y su equipo, a vuelta de correo, pueda remitirles el formulario de inscripción para obtener simplemente un poco más de conocimiento de parte de ustedes y ustedes comenzar a recibir toda nuestra oferta de valor de manera inmediata. Repito, eso no tiene ningún costo. Y parte de esos servicios precisamente tiene que ver con la cooperación que hacemos con las universidades y los centros de investigación para poder mantenerlos actualizados. Todos los jueves realizamos, por ejemplo, unos webinars, se llaman Jueves F, en donde diferentes temáticas tienen lugar y donde todos los agremiados pueden participar para mantenerse informados, mantenerse al tanto, al día, hacer networking a través de esos eventos o de otros que también organizamos y poder estar un poco en la jugada.
Básicamente de eso se trata y no sé, Paula, si quieras comentar algo adicional o si no, pues simplemente agradecerles a todos la presencia, nuevamente la profesora Alejandra, y ya dejaría de aburrirlos y más bien pasaríamos al tema más chévere que es lo que está sucediendo con Cortolima que nos ha informado Juan Carlos que nos va a compartir. Gracias, Juan Miguel. Bueno, entonces recordarles que para canalizar este espacio que ofrece Fe de Maderas para cada uno de ustedes es sin costo y lo vamos a canalizar con la profesora Alejandra María. Ella pues va a tomar nota de las personas que están interesadas, nos hacen llegar esa información a Fe de Maderas, al equipo del área gremial, y desde acá hacemos el contacto para que ya ustedes empiecen a recibir toda la información que tenemos para cada uno de ustedes. Me permito entonces dar la bienvenida a Juan Carlos Sepúlveda de Colegan, quien va a abordar el tema de legislación forestal. Juan Carlos es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho Administrativo de UNAULA, gerente general de Consultoría Legal Ambiental SAS, empresa que provee servicios en consultoría legal y de gestión ambiental especializada y defensa en procesos de carácter sancionatorio ambiental. Juan Carlos cuenta con más de 10 años de experiencia en derecho ambiental mediante ejercicio de autoridades ambientales, asesoría empresarial y docencia. Desde ya los invito a que nos vayan enviando las preguntas de esta sesión por medio del chat o también pueden ir alzando la mano para activar los micrófonos y conceder los permisos. Juan Carlos, buenas tardes. Bienvenido, muchísimas gracias por estar en estos espacios académicos en compañía de Fe de Maderas y la Universidad del Tolima. Bienvenido, tienes la palabra. Bueno, no sé si me escuchan ahí. Sí. Me escuchan y me ven. Bueno, la presentación está completa. No, todavía no está completa. No. Bueno, ahí sí. Ahora sí, perfecto, gracias. Listo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la profesora Alejandra, a la Universidad del Tolima, a todos los participantes, obviamente a Fede Maderas que ha abierto este espacio de discusión en torno a problemáticas que se suscitan diariamente en el ejercicio de estos temas tan interesantes que tienen que ver con el componente forestal, ligados al componente ambiental y digamos que de forma transversal conectados con el proceso sancionatorio. Es entonces mi propósito de compartir con ustedes en los próximos más o menos 35, 40 minutos unas observaciones de carácter general, luego una aplicación de un caso particular que ofrece una gran complejidad en este momento para nuestra empresa como en calidad de asesora legal ambiental y que precisamente se está adelantando ante una autoridad ambiental que tiene jurisdicción en el departamento del Tolima. Entonces, como ya lo advertían ahorita, mi nombre es Juan Carlos Sepúlveda. Bueno, cuento con alrededor de 10 años, poco más de 10 años de experiencia específica en materia de ejercicio del derecho ambiental, básicamente bajo 3 componentes, y es la posibilidad de haber sido parte de equipos de trabajo en autoridades ambientales en Antioquia, en el área metropolitana del Valle de Aburrá y en Corantioquia. También bajo la modalidad de docencia y obviamente ya en los últimos años a partir de la posibilidad de brindar asesorías empresariales en materia legal y técnica ambiental. Básicamente este es el contenido que quiero compartirles en esta jornada y tiene que ver en un primer momento con un espacio para que abordemos cuáles son las autoridades ambientales presentes en Colombia de manera muy general, sobre todo en 6 líneas que están contenidas en toda nuestra legislación ambiental. Un segundo momento en el que identifiquemos cuáles son esas infracciones ambientales más comunes en la industria de la madera, a propósito precisamente de esa formación académica que ustedes bien están terminando o en algunos casos pues ya empiezan a desarrollar su ejercicio profesional como ingenieros forestales. Un tercer momento es el momento más álgido, tal vez sobre todo desde el derecho ambiental, y es el que tiene que ver con la aplicación de los procedimientos sancionatorios de carácter ambiental.
procedimientos sancionatorios que tienen una relación directa con la actividad forestal, como lo vamos a ver enseguida. Un cuarto momento, que espero que sea lo suficientemente amplio para que podamos compartir algunas preguntas y en la medida de lo posible, por lo menos compartirles mi opinión respecto de las posibles soluciones a esas inquietudes que ustedes planteen. Entonces, en primer lugar, insisto, autoridades ambientales. En nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico ambiental, contamos con 6 categorías de autoridades ambientales. Primera premisa, no hay superior jerárquico en relación con cada una de las autoridades ambientales. En un principio, más o menos hasta el año 2010, fueron en algunos casos considerados por el Ministerio de Ambiente algunos asuntos como de segunda instancia y, por ejemplo, cuando se negaban licencias ambientales, entonces iban en segunda instancia a ser resueltas por parte del Ministerio de Ambiente. Esta facultad o esta doble instancia en materia ambiental, por lo menos respecto del Ministerio de Ambiente, fue declarada inexequible, como les digo, por allá en el año 2010, básicamente porque la Corte Constitucional desarrolló el principio de la autonomía con el que actúan todas las autoridades ambientales. Entonces, insisto, hoy en Colombia no hay un superior jerárquico de las autoridades ambientales, a menos que en su propia estructura, en su propio organigrama, tenga considerado alguna autoridad ambiental esa posibilidad de agotar la segunda instancia al interior de ella misma. Entonces, en estas 6 categorías, hay una de ellas, no es la primera, solo una de ellas, que es la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Si ustedes observan la presentación, digamos, la que está al extremo de la izquierda, para no decir que es la primera porque da la sensación de que es la más importante, y todas lo son. Entonces, la que está al extremo de la izquierda, fíjense ustedes que fue creada con el Decreto Ley 3573 del año 2011. La que está al extremo de la derecha, que es la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, fue creada también en el año 2011 con el Decreto Ley 3572. Las dos autoridades ambientales fueron creadas una seguida de la otra. Y es muy importante hacer esta salvedad, y es que hasta antes de la expedición de estas dos normas, el Ministerio de Ambiente era autoridad ambiental. Era autoridad ambiental. Hoy no lo es de manera directa, puesto que precisamente a través o a partir de la expedición de estas dos normas, esas competencias de autoridad ambiental que tenía el Ministerio de Ambiente fueron orientadas o designadas a estas dos autoridades ambientales. Luego de la ANLA, entonces, está la categoría siguiente, que son las corporaciones autónomas regionales y las corporaciones de desarrollo sostenible, que son muy similares y se diferencian solamente en cuanto a unos ecosistemas estratégicos que están presentes en las corporaciones de desarrollo sostenible, es su principal diferencia. Frente a estas dos categorías de autoridades ambientales, es importante indicar que en Colombia, desde incluso antes de la Ley 99 de 1993, que es una ley muy importante para el sector ambiente y desarrollo sostenible, porque entre otras cosas creó el Ministerio de Ambiente, creó el Sistema Nacional Ambiental y definió una cantidad de obligaciones, pero también de aportes que pueden hacer instituciones de investigación científica, por ejemplo, como el IDEAM, entre otros, porque son 5 instituciones científicas que están acreditadas o por lo menos reguladas a partir de la Ley 99 de 1993. Antes de la expedición de esta norma, la Ley 99, entonces se contaba en Colombia con existencia de
algunas autoridades ambientales. Con la ley 99 del 93 se crearon otras y se modificaron en su jurisdicción, incluso en su nombre, algunas otras. Entonces, hasta ahí llevamos varias categorías de autoridades ambientales: la ANLA, las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones de desarrollo sostenible, ¿alguien va a participar, a preguntar? No. Tenemos otra categoría de autoridad ambiental que son las unidades. ¿Estás drogado? No, estaba riéndome porque dije, ay no, levante la mano sin querer. Bueno, tranquilo, no. Recuerden que yo no Pero veo. también se le activó el micrófono, entonces ya sabemos que está muy contento. Recuerden que yo no veo, entonces igual que en la imagen deben levantar la mano. Tenemos una cuarta categoría de autoridades ambientales que son las unidades administrativas de los grandes centros urbanos, conocidas también como áreas metropolitanas. Tenemos también una quinta categoría que son los establecimientos públicos ambientales, que en Colombia contamos con 4, están específicamente en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura. Y como les decía inicialmente, pues en esta línea de las 6 autoridades o de las 6 categorías de autoridades ambientales, pues tenemos la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales de Colombia. Hago aquí una advertencia, y es que además de estas categorías de autoridades ambientales, hoy en Colombia contamos, por ejemplo, con autoridades adicionales como la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, como el DAGMA de Cali, que hacen, o mejor, que cumplen funciones de autoridad ambiental. ¿Y cuál es la importancia precisamente de partir de la identificación de estas categorías de autoridades ambientales? Ustedes, en su ejercicio profesional, tendrán que entrar en un nivel de relacionamiento con alguna de estas categorías de autoridades ambientales y tendrán que enfrentarse, en primer lugar, a saber cuál es la autoridad competente a las que ustedes deben acudir, cuáles son las normas regulatorias de esas autoridades ambientales, y eso pensando solamente en la necesidad que tengan de adelantar algún trámite forestal, por ejemplo, de registro en algunos casos, de aprovechamiento en otros, o en el peor de los casos, de verse abocados en la necesidad de defender en un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental los intereses económicos de una de esas empresas, como lo decía ahorita nuestro expositor al inicio. Ustedes tendrán la oportunidad de dirigir y de orientar. Entonces, esa es la importancia de esta primera diapositiva. Insisto, al momento de identificar esta categoría o estas categorías de autoridades ambientales. Ahora, con esa identificación entonces de las autoridades ambientales, valga preguntarse por las infracciones ambientales más comunes en la industria de la madera. Como les decía inicialmente, tuve la oportunidad de ser funcionario de varias autoridades ambientales, y en esas autoridades ambientales participé en los equipos de trabajo de procedimientos sancionatorios de carácter ambiental, y dentro de esos equipos de trabajo me especialicé sobre todo en el manejo que se le debe dar digamos, a la aplicación de la normativa en materia de maderas, en materia de recurso flora. Entonces, ¿con cuáles actividades nos vamos a encontrar nosotros, o bueno, y ustedes se van a encontrar precisamente en el ejercicio de su profesión, como comisión de infracciones ambientales más recurrentes? Pues, a lo mejor a ustedes ya les ha pasado. Se van a encontrar con plantaciones que están establecidas en suelos restringidos. Entonces, miren que allí hay una primera situación problemática que resolver. Bueno, ¿qué se entiende por suelos restringidos? ¿O cuáles son las restricciones para llevar a cabo el establecimiento de plantaciones forestales
en algunos tipos de suelos. La idea hoy, en esta charla, digamos, es que se convierta en un punto de partida, en un abrebocas que permita generar una inquietud en los participantes. Hoy, digamos que el propósito que tenemos aquí no es entrar en detalle en cada uno de estos elementos, puesto que en materia forestal y ambiental hay un universo que no permitiría ser abordado pues, en estos minutos. Entonces, aquí hay un primer elemento importante y es el que tiene que ver con muchas plantaciones que hoy están establecidas en suelos que no lo permiten. Una segunda problemática que podemos identificar tiene que ver con plantaciones que están ubicadas también o establecidas en zona de retiros a fuentes hídricas, que pueden generar daños a vegetación nativa. También hay una infracción ambiental muy recurrente y es la generación de intervenciones a fuentes hídricas que se da cuando se tala la vegetación nativa presente en la zona de retiros de fuentes hídricas para aprovechar esos espacios que suelen ser, pues por su cercanía a las aguas, muy apetecidos precisamente para establecer plantaciones, aunque vaya en contravía de las normas que establecen precisamente los retiros a fuentes hídricas. Aunque pareciera no tener relación esta última con las anteriores, disposición inadecuada de movimientos de tierra, tiene una lógica de presentar esta situación como una infracción ambiental recurrente, y es que seguramente ustedes ya han podido observar que al interior de las plantaciones que están establecidas es necesario hacer apertura de vías. Y cuando se hace apertura de vías en cumplimiento de esa necesidad, precisamente debe disponerse de manera adecuada esos movimientos de tierra. Y cuando digo de manera adecuada me refiero a que esa tierra que se va a remover no debe quedar como generalmente ocurre, que es a la intemperie y siendo depositada en las zonas de retiro de fuentes hídricas y sobre todo en zonas de ladera. Entonces, inmediatamente se genera una temporada de lluvias, esas tierras que han sido removidas, pues van a generar un proceso de erosión, se van a trasladar hasta las fuentes hídricas y van a generar unos problemas para las comunidades que se asientan aguas abajo de donde fue removida esa tierra. Incluso en algunas ocasiones se afectan sistemas de acueductos veredales o municipales con ocasión de aperturas de vías en las partes altas para el establecimiento de plantaciones forestales. Dentro de esas infracciones ambientales también más comunes en relación con la madera, hay una de ellas que se incumple mucho y es la obligación que tienen los transportadores de limitarse a la autorización contenida en la guía de movilización. Entonces, seguramente ustedes lo han advertido, esa guía de movilización pues trae como unos datos específicos, incluso tan específicos como la fecha, ruta del vehículo, placa del vehículo, obviamente la especie de madera que se está transportando y su volumen. Entonces, cuando es necesario hacer un transporte de madera que tiene como punto de origen una autoridad ambiental y debe irse haciendo el transporte pasando por jurisdicción de otras autoridades ambientales, pues con mayor razón que es absolutamente necesario dar cumplimiento a esas condiciones contenidas en la guía de movilización. ¿Y cuáles? A continuación vamos a verificar entonces cuáles son las sanciones también más recurrentes. Y me adelanto un poco diciéndoles, en este caso, el tipo de sanción más recurrente es la aprehensión, con H intermedia, aprehensión
temporal o definitiva de la madera que no cumple precisamente con esas condiciones establecidas en la guía de movilización. Tuve un caso en Corantioquia donde me tocó gestionar un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en el que la policía incautó madera que no cumplía con esa guía de movilización, pero además llevó el camión también con una acta de aprehensión y una motosierra. Entonces, eso a su vez se convierte en una situación problemática para el funcionario que deba estar al cuidado de esos elementos que acompañan la aprehensión temporal de la madera bajo una figura que se llama medida preventiva. Pero insisto entonces en la necesidad de que ustedes, como responsables en cada una de las empresas que estén brindando acompañamiento en este asunto técnico, tengan muy claro, por favor, la necesidad de dar cumplimiento total a las condiciones establecidas en la guía de movilización, precisamente para que no tengan dificultades y se generen infracciones ambientales en este sentido. Ahora bien, si además de ustedes participar en el ejercicio de su profesión con actividades orientadoras sobre el establecimiento de plantaciones, se ven abocados también a asesorar en el proceso de transformación de esa madera, pues seguramente van a estar obligados a resolver asuntos problemáticos relacionados con las emisiones atmosféricas que se generan a partir de ese proceso de transformación. Básicamente, por ejemplo, con material particulado, que es el que más se genera en los procesos productivos de la madera. Y ustedes, si no lo saben, probablemente no, porque tienen un componente académico más orientado hacia el tema forestal. Toda actividad que genere emisiones atmosféricas en procesos productivos debe requerir o debe cumplir mejor con una de dos condiciones. Contar con permiso de emisiones para algunos casos. Permiso de emisiones atmosféricas. ¿Para cuáles casos? Los que están contemplados en la resolución 619 de 1997. Resolución expedida por el Ministerio de Ambiente. Para los que no estén incluidos en esa norma, es decir, para las actividades industriales que generen emisiones atmosféricas, pero que no requieran contar con permiso de emisiones, existe una figura adicional que se llama frecuencia de monitoreo. Pues con esa frecuencia de monitoreo también deben cumplir a partir de la elaboración de estudios isocinéticos para determinar el cumplimiento de esos factores o de esos parámetros. Obviamente en la transformación de la madera también se pueden generar vertimientos de aguas residuales no domésticas que requieren necesariamente de efectuarse caracterizaciones, así se le denomina al estudio que se le hace a las aguas residuales no domésticas para identificar el cumplimiento de los parámetros que están establecidos en una norma, que es la resolución 631 de 2015. En materia de ruido también existen unas normas importantes que se deben cumplir, específicamente determinadas en la resolución 627 de 2006. Obviamente, si se generan en ese proceso productivo residuos peligrosos, es necesario también dar cumplimiento a unas obligaciones que están contenidas hoy en el decreto 1076 de 2015, que recordemos que ese decreto compiló 86 decretos en materia ambiental y que a la fecha tiene, por lo menos, si mi memoria no me falla, 34 adiciones más. Es decir, 34 nuevos decretos que están compilados o sumados, mejor, a estos 86 que ahorita están compilados en el 1076 de 2015. En ese decreto 1077 de 2015 está uno que es el 4741 de 2005, que es el que regula todas las obligaciones de los generadores, entre otros, de los generadores de los residuos peligrosos, en materia de almacenamiento, en materia de transporte, en materia de disposición, cómo almaceno,
cómo hago el transporte, a quién le puedo entregar. Obviamente, hay un cumplimiento de una norma que establece el registro único ambiental, que generalmente se hace con corte al 31 de marzo de cada año y que tiene que ver con todos estos elementos que acabamos de mencionar, como información de insumo que se le debe aportar al IDEAM a través de una plataforma. Entonces, hasta aquí, básicamente lo que hemos dicho es, en otras palabras, mucho cuidado, señores ingenieros forestales, mucho cuidado con las asesorías a las empresas a las que ustedes van a llegar, porque ustedes son los responsables, en la mayoría de los casos, de que el cumplimiento de estas normas que tienen que ver con emisiones atmosféricas, vertimientos de aguas residuales no domésticas, con emisión de ruido, con residuos peligrosos y con el registro único ambiental, entre otras, se cumpla por parte de la empresa que cuenta con sus servicios profesionales. Hasta aquí vamos bien, más o menos claro, nadie se ha dormido. No, señor, Vamos bastante bien. claro. Muchas Acá gracias. estamos muy bien. Bueno, muy bien. Recuerden que lo que ustedes no pregunten en la charla, lo pregunto yo en el final. Muy bien. Ahora entonces veamos cuáles son esas etapas del procedimiento sancionatorio ambiental que cada una de las autoridades ambientales que veíamos configuradas al inicio de esta charla en las 6 categorías, insistiendo que hay unas autoridades ambientales por fuera de esas 6 categorías, deben agotar, insisto, cuáles son esas etapas que deben agotar las autoridades ambientales para llevar a cabo un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. Entonces, grosso modo, el proceso sancionatorio ambiental trae las siguientes etapas. Hay una etapa hito, que es la del inicio del proceso sancionatorio. Y digo hito porque con ella, con esta etapa, es con la que se le da formalmente inicio al procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. Sin embargo, previo a esta etapa, pueden presentarse 2 situaciones. Una es que la ley faculta, y en este caso es la ley 1333 de 2009, faculta a la autoridad ambiental para que se impongan medidas preventivas de suspensión de actividades, de proyectos, obras o actividades. Entonces, esas medidas preventivas se pueden imponer en cualquier etapa del procedimiento sancionatorio, previo al inicio o con posterioridad incluso a haberse iniciado el proceso sancionatorio. La segunda advertencia que debo hacer es que también existe la posibilidad legal de que previo al inicio de un procedimiento sancionatorio se agote una etapa, entre comillas, que se llama de indagación preliminar. Y esa etapa de indagación preliminar está regulada también por la ley 1333 de 2009 y expresamente obliga a la autoridad ambiental a que en el evento de que dé apertura a esa etapa, la abra por 6 meses. A los 6 meses de haber abierto esa etapa, debe expedir un acto administrativo con una de 2 orientaciones. Una, archive la etapa de indagación preliminar porque no hubo mérito para continuar con la investigación, para dar inicio formal a la investigación. ¿Y por qué no hubo mérito? No se supo quién era el responsable, o habiéndose sabido quién era el responsable, demostró que tenía un permiso. En fin, son muchas las posibilidades que pueden llegar a concluir de que no hay mérito para dar inicio al procedimiento sancionatorio. Entonces, en este caso, con la indagación preliminar, no pueden superarse los 6 meses para decidir si se archiva esa indagación preliminar o si se da inicio al procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, porque hubo una verificación inicial en la que, sin prejuzgar, se concluyó que existe mérito para llevar a cabo esa investigación de carácter sancionatorio ambiental. ¿Qué pasa con muchas autoridades ambientales?
que hacen así, con esa obligación de los 6 meses, luego de haberse expedido el acto administrativo para la apertura de la indagación preliminar, y esperan 8 meses, 10 meses, 15 meses. Yo tengo casos en los que hemos logrado el reconocimiento o la exoneración en una investigación sancionatoria porque la autoridad ambiental se demoró 2 años luego de haberse expedido ese acto administrativo de indagación preliminar para dar el siguiente paso. Entonces, superadas estas advertencias, ahora sí, etapa de inicio del proceso sancionatorio. ¿Cuándo se inicia un proceso sancionatorio? En términos generales, hombre, cuando hay un presunto incumplimiento a una norma ambiental. Y digo presunto porque solamente se demuestra o porque esa presunción se puede desvirtuar. Bien sea que se desvirtúe por parte del investigado o que la misma autoridad ambiental concluya que en efecto no hay mérito para sancionar. Entonces, en esta primera etapa, insisto, hay una evaluación de la autoridad ambiental, bien sea porque recibe una queja o porque hizo una visita de control y seguimiento por allá a una plantación forestal de una empresa y encontró que en zona de retiro de la fuente hídrica X, es decir, a los 5 metros, a los 10, luego se revisará esa obligatoriedad de respeto a los retiros. Hubo, por ejemplo, tala de bosque nativo para adecuar las condiciones y hacer el establecimiento de plantación forestal precisamente en esa zona de retiro. Primera etapa, inicio del proceso sancionatorio. Se tiene plenamente identificado el presunto infractor y se le debe notificar. Se le debe notificar el inicio de ese procedimiento sancionatorio al presunto infractor ambiental. Viene una segunda etapa, que es la de la formulación de cargos. Ahora bien, antes de desarrollar esta etapa de formulación de cargos, me devuelvo un poco para decir, mucho cuidado, ingenieros forestales, solo hasta este momento, es decir, hasta antes de la formulación de cargos, solo hasta este momento le es dable al investigado dirigirse a la autoridad ambiental y decirle, vengo a demostrar con un escrito, con soportes, con registro fotográfico, con las pruebas que considere, vengo a demostrar que no soy yo el responsable de esa infracción ambiental o que siendo yo tengo un permiso que me faculta, por ejemplo, para hacer el aprovechamiento forestal. En fin, hasta ese momento existe la posibilidad de solicitar la cesación del procedimiento sancionatorio. Cesación del procedimiento sancionatorio. Si no lo solicita hasta ese momento o habiéndolo solicitado, la autoridad ambiental rechaza esa solicitud, entonces la autoridad ambiental da el siguiente paso, que consiste en la formulación de cargos. Y la formulación de cargos básicamente es la conducta que se le reprocha al investigado. Conducta que debe estar absolutamente clara en condiciones o en identificación de condiciones de tiempo, de modo y de lugar. Tiempo, obviamente, en qué fecha ocurrió la infracción ambiental. De modo, de qué manera. Y lugar, obviamente, si estamos en zona rural, entonces, ¿cómo se identifica el punto exacto en el que se hizo la intervención ambiental sin el cumplimiento de algún tipo de normas ambientales? Entonces, la identificación, ¿cómo se hace? A partir de la definición clara de un contraste normativo. A la norma X en el artículo Y dice que usted para el aprovechamiento forestal necesita cumplir con este requisito. Y usted, con su ejercicio, señor ingeniero forestal, fue el responsable de no darle cumplimiento a esa norma. Si eso es así, entonces queda bien formulado el pliego de cargos, insisto, cuando se le identifica claramente al presunto infractor cuál es la conducta de reproche y se le indica la norma que prohíbe esa conducta de reproche y en consecuencia se le da un término de 10 días hábiles para que proceda a presentar los descargos correspondientes con la solicitud de pruebas que quiera hacer valer para su defensa. Viene
una tercera etapa, un tercer momento, y es el periodo probatorio. La autoridad ambiental expide un acto administrativo con el que da apertura al periodo probatorio y da la posibilidad de que en 30 días, así lo dice la norma, en 30 días se lleve a cabo la práctica de las pruebas que fueron solicitadas por la parte investigada y también las que considere pertinentes, conducentes y útiles la autoridad ambiental de manera oficiosa, es decir, sin que se las hayan pedido. En ese periodo probatorio es que la autoridad ambiental tiene la oportunidad de evaluar todas las explicaciones contenidas en el escrito de descargos y tal vez en la solicitud de cesación del procedimiento sancionatorio que en su momento le resolvió de manera desfavorable la autoridad ambiental. En este periodo probatorio está la columna vertebral del procedimiento sancionatorio. Como su nombre lo indica, es un momento en el que se evalúan las pruebas. En derecho hay una expresión que indica que más o menos dame las pruebas y te daré el derecho. Entonces, más allá de las afirmaciones de señores, autoridad ambiental, yo no soy el responsable de esta infracción, yo tengo que demostrar que no lo soy. Este es el momento específico. Aquí abro un paréntesis y voy a tratar de agilizar un poco para no aburrirlos mucho. Y el paréntesis es el siguiente. Señores ingenieros forestales, recuerden, si ya lo saben, y si no lo saben, por favor, tomen atenta nota de esta situación que les voy a compartir. En materia sancionatoria ambiental, hay dos principios que se interpretan de manera contraria al resto del derecho. Me explico. En el resto del derecho hay una presunción de buena fe, hay una presunción de que todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, especialmente en derecho penal. Y esa es la primera presunción. La segunda, o el segundo principio, es el que tiene que ver con la carga de la prueba. Es el Estado, y vuelvo al ejemplo del derecho penal, a través de la Fiscalía, quien debe investigar y le debe probar a un juez que un ciudadano cometió un delito. Me devuelvo al derecho ambiental, sobre todo al derecho ambiental sancionatorio. Señores ingenieros forestales, aquí el derecho ambiental parte de una presunción de actuación con dolo. Es decir, desde que la autoridad ambiental inicia un procedimiento sancionatorio, usted, señor ingeniero forestal, asesor de la empresa X, tiene la responsabilidad no de cruzarse de brazos como se podría hacer en el resto del derecho, o sea, en derecho penal, sino de hallar todos los mecanismos y todos los soportes y todos los que se imagine, más los autorizados expresamente por la legislación procesal, para que demuestre que su empresa no es responsable de una infracción ambiental de la que se le esté acusando en el pliego de cargos. Primera presunción, entonces, presunción de actuación con dolo o por lo menos con culpa. En cualquiera de los dos casos será sancionado si no logra desvirtuarla. Segundo principio, que es contrario al resto del derecho, de la carga de la prueba. Si usted no logra demostrar que su empresa no es responsable de la infracción ambiental que se le endilga en la formulación de cargos, el resultado es que será sancionado. Entonces, aquí el ejercicio de la defensa es un ejercicio absolutamente complejo, desgastante, además porque la empresa es la parte débil. Cuando uno se enfrenta en un proceso sancionatorio a una autoridad ambiental, piensen en lo siguiente: ¿cuántos años de fundado llevará Cortolima? ¿Alguien sabe? Interrúmpanme aquí mientras tomo agüita. No, la verdad, yo no sé, yo creo que se crea con la ley 99, no es de las corporaciones antes de la Bueno. ley 99, si no estoy mal. Pero no sé si alguien más sepa, profesor Edgar. Tranquilos, yo soy el primero en reconocer que no sé. Yo no sé No cuántos años lo tiene recuerdo bien, fundado pero sí creo Cortolima. que todas las corporaciones se crearon con la ley 90.
Muchas corporaciones autónomas regionales se crearon con la ley 99 del 93, muchas. Otras Sí, con la venían desde antes. 99-93. ¿Sí? Para este ejercicio académico, vamos a suponer, en todo caso, se puede verificar con el artículo 33, si no estoy mal, de la ley 99 del 93. Vamos a suponer que fue creada en el 93. ¿Cuántos años tendría entonces para este momento Cortolima? 30 años. Sí, aproximadamente 30 años. Eso tiene, aproximadamente. 30 años de experiencia específica. Ustedes se imaginan lo invaluable que es la experiencia específica, en este caso de 30 años, de funcionarios técnicos y de funcionarios jurídicos. Y cuando digo funcionarios, lo afirmo a propósito, son muchos. Entonces piensen como en un ring de boxeo. En una esquina está la autoridad ambiental con esa experiencia específica y con ese número de funcionarios importante. Ahora piensen en la empresa. La empresa está ocupada seguramente en muchos asuntos, tratando de sacar adelante su proceso comercial, tratando de verificar cómo se hace beneficiaria de incentivos tributarios en materia ambiental, etc. Y el ingeniero forestal es el llamado a dar esa pelea con la autoridad ambiental, porque en la mayoría de los casos las empresas pues le atribuyen esa responsabilidad a sus ingenieros. Esa pelea será en condiciones equivalentes, será en condiciones por lo menos homologables. Por supuesto que no, hay un desbalance grandísimo. Por eso es tan importante que estos espacios sean aprovechados, por lo menos para que tengamos una aproximación general sobre este proceso sancionatorio de carácter ambiental. Muy bien, culmina esa etapa del periodo probatorio, la autoridad ambiental hace un análisis de las pruebas que fueron aportadas al proceso, expide un informe técnico, ese informe técnico valida o invalida algunas pruebas. Recuerden que la autoridad ambiental es juez y parte a la vez. Eso es legal, está contemplado en la ley 1333 de 2009, ha sido verificado por la Corte Constitucional, no hay ninguna discusión. Imagínense, síganse imaginando la dificultad entonces para poder lograr una defensa técnica, una defensa idónea en un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. En ese periodo probatorio, la autoridad ambiental decide cuáles pruebas le acepta, cuáles no. Decide si practica o no practica pruebas de carácter oficioso, es decir, sin que usted como investigado se las pida. Interpreta esas pruebas, es decir, que la autoridad ambiental tiene un gran componente que es absolutamente, ¿cómo decirlo? Absolutamente desbordado en comparación con la facultad de defensa que tiene el investigado. Entonces, si a eso se le suma que no tiene superior jerárquico, con mayor razón que hay un riesgo enorme de que se presente una sanción de multa luego de que se inicie un proceso sancionatorio. Entonces, estos alegatos de conclusión son una etapa adicional para que el investigado se pronuncie en relación con todo eso que ha podido ser verificado por la autoridad ambiental y que el investigado ha podido ejercer su derecho de defensa. Esta etapa de los alegatos de conclusión es donde uno le dice a la autoridad ambiental, oiga, ¿se acuerda que hace 10 años usted me inició un proceso sancionatorio? Y no estoy exagerando. En varias autoridades ambientales tengo defensas de procedimientos sancionatorios, incluso que dieron inicio a partir del año 2009, después de la expedición de la ley 1333, o sea, después de julio de 2009. Y entonces llega uno a la etapa de alegatos de conclusión. ¿Y cuál es la primera dificultad? Ponerse de acuerdo con el ingeniero forestal de la empresa para decir, venga, ¿usted se acuerda que hace 10 años alguien atendió una visita a la autoridad ambiental en la que ese alguien dijo que tal cosa, con lo que comprometió los intereses de la empresa? ¿Cómo hiciéramos para contactarlo para que aclare qué fue lo que dijo? Ni idea.
ni idea porque ya no trabaja con nosotros, no lo conocemos, no sabemos quién es, se murió, se pensionó, en fin. ¿Por qué ocurre esto? Porque la autoridad ambiental tiene 20 años precisamente para adelantar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. Entonces, en esta etapa de alegatos de conclusión, uno le dice a la autoridad, ¿se acuerda que usted me inició proceso sancionatorio en tal fecha? Listo, no debió habérmelo iniciado porque es que cuando usted fue a hacer la visita, hizo la visita a un predio vecino, a un predio ajeno al nuestro. O cuando usted hizo la visita, se equivocó porque no presentó la georreferenciación. Entonces usted simplemente toma una foto y esa foto no obedece, esa foto por sí misma no genera ninguna condición de certeza sobre la ubicación o sobre la afectación con la que se quiere representar esa fotografía. Entonces, para presentar estos alegatos de conclusión hay 10 días hábiles luego de notificado el auto con el que se da el traslado para presentarlos. Se presentan esos alegatos de conclusión y ya la autoridad ambiental procede a evaluarlos y a tomar una decisión. Decisión de exonerar al investigado y si es así, hasta ahí llega el procedimiento sancionatorio y logró el objetivo el ingeniero forestal de la empresa. Maravilloso, ingeniero forestal, hay que invitarlo a celebrar las cervecitas. Usted es una persona muy competente, no solo en su campo, que es el de la ingeniería forestal, sino que además nos ayudó a exonerar en un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental a la empresa. Es decir, nos libró de una multa. Pero si ocurre lo contrario, entonces la autoridad ambiental decide sancionar. Aquí estamos enfocados en el componente forestal, pero el proceso sancionatorio también aplica para personas naturales, obviamente, y para otros sectores. Entonces, si se agota hasta aquí el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental y el resultado es una sanción, existe la posibilidad de que el sancionado, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de esa sanción, interponga un recurso de reposición. Es decir, ante la misma autoridad que profirió el acto administrativo con el que se sancionó. Esto es lo que ordena la ley. En algunos casos, hay autoridades ambientales que dentro de su organigrama tienen segunda instancia. Entonces, el recurso de reposición se presenta frente al director de la oficina territorial presente en la jurisdicción en la que se cometió la infracción ambiental. Y el recurso de apelación ante el superior de ese director de oficina territorial, o sea, ante el director general. Eso ocurre, por ejemplo, en Cortolima. En Cortolima hay posibilidad de presentar el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Se presenta el recurso de reposición y la autoridad ambiental tiene 3 posibilidades. Una, que revoque la decisión de la sanción. Y en ese caso, con esa revocatoria de la decisión de sanción, en consecuencia se exonera. Es decir, no hay sanción, no hay multa. Segunda alternativa, que modifique esa decisión inicial de sanción. Hombre, está muy alta, 500 millones, y el investigado me demostró que hice mal la tasación de la sanción. No es 500, son 200. Hay una modificación. No puede ser superior al valor inicialmente indicado en la resolución frente a la cual se presentó el recurso de reposición. Y hay una tercera posibilidad y es que mantenga o confirme esa decisión de sanción. Es decir, que la autoridad ambiental indique que fue bien concebida la decisión de sancionar y que además el ejercicio de la tasación de la sanción estuvo bien hecho. Y digo el ejercicio porque eso también tiene regulación propia y hay que evaluar por lo menos 18 aspectos. Entonces, luego de hacer esa evaluación de esos 18 aspectos, se indica cuál es el resultado de esa cuantificación de sanción. Bueno, aquí rápidamente, entonces, dentro de las sanciones más comunes, tenemos, tratándose de recurso flora, el decomiso definitivo de la madera. Tenemos las multas
y algunas autoridades ambientales están trabajando una posibilidad de sancionar con trabajo comunitario. Lo he visto ya en varias autoridades ambientales. Una de ellas es, por ejemplo, Cor Antioquia. No lo he visto en Cortolima, pero no sé si lo tengan implementado o no. Llamo la atención sobre esta modalidad de sanción en procedimientos sancionatorios de carácter ambiental porque es una modalidad que, a pesar de que está contenida en la Ley 1333 de 2009, todavía no está reglamentada. Y como no está reglamentada, muchas autoridades ambientales deciden no hacer uso de esta figura, precisamente para no correr el riesgo de que al no estar reglamentada, entonces la multa la sanción que se imponga bajo la modalidad de trabajo comunitario se declare luego ilegal, entre otros riesgos que representa. Como medidas preventivas más frecuentes en el componente forestal, está en primer lugar la amonestación escrita, es decir, cuando la autoridad ambiental le llama la atención de manera escrita a la empresa y le dice, usted está incurriendo en una práctica que no es del todo ilegal, pero que está poniendo en riesgo, por ejemplo, las condiciones de una fuente hídrica. O usted está poniendo en práctica unas actividades que, aunque son ilegales, no generan un impacto al ambiente y no generan una afectación al ambiente o a la salud de las personas. Por ejemplo, el transporte de la madera. Venga, usted está incumpliendo con una condición presente en la guía de movilización. Corrija. Bueno, ahí no le está haciendo daño al ambiente porque la madera precisamente era para eso, para ser cortada, transportada, procesada, etcétera. Simplemente hay un errorcito en una guía de movilización y el errorcito no es que sea falsificado, no. Hubo algún campo dentro de la guía de movilización que no fue, por ejemplo, diligenciado, etcétera. Decomiso preventivo de productos, medios o implementos para cometer la infracción. Les contaba ahora el tema de la motosierra. En algunos casos, quienes hacen estos operativos, obviamente funcionarios de las autoridades ambientales, van acompañados incluso de la policía, y en esos casos es muy frecuente que se haga incautación o decomiso preventivo de motosierras, del vehículo y de algunos otros elementos que puedan ser utilizados para cometer la infracción. Y también en algunos otros casos es frecuente encontrarse con que las autoridades ambientales imponen medidas de suspensión de obras o actividades. Obviamente se está llevando a cabo una actividad para la que no tiene permiso, en este caso el aprovechamiento forestal, si fuera vegetación nativa, bosque nativo, o el transporte sin el cumplimiento de unas condiciones mínimas establecidas en las guías de movilidad, etcétera, y en todo caso cuando aplique el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. Entonces, en esos casos, medidas preventivas frecuentes. Ahora, bueno, pregunto, ¿hasta aquí todo claro? ¿Hay alguna intervención que se quiera hacer? Una de las sanciones que más se dan acá en Cortolima es la ocupación de cauce. Y la ocupación de cauce se da por desconocimiento de las personas naturales más que todo, cuando van a hacer una vía o van a hacer una vivienda nueva, campestre o algo así. Usted presenta un caso de una actividad frecuente con base en la cual luego la autoridad ambiental sanciona por haberse, no digamos invadido, sino ocupado el cauce sin contar con un permiso previo de parte de la autoridad ambiental. Entonces pensemos, ¿en qué casos la actividad forestal puede generar ese tipo de infracciones ambientales? Entonces, si ustedes, y seguramente ya lo conocen, ustedes pueden dar fe de que al interior de las plantaciones forestales es necesario contar con un plan de movilidad forestal. Entonces, ustedes tienen que hacer apertura de vías, hacer mantenimiento de las vías. Y cuando se va a hacer apertura de vías, es muy probable que en algunos casos se tenga la necesidad de atravesar un cauce. Y en esos casos es exigible contar con el permiso de ocupación de cauce previo
a la actividad de ocupación de cauce, así lo establece la norma, y de no ser así, la autoridad ambiental puede adelantar el procedimiento sancionatorio con las etapas que acabamos de revisar y llegar a la decisión de sancionar. Entonces, bien, aquí traigo precisamente un caso de Cortolima, un caso reciente que es el que me ha hecho trasnochar en los últimos días. Hoy, mientras estaba preparando esta charla y pensaba, ¿qué les digo a las personas que me van a acompañar en esta hora? Bueno, eran 45 minutos, ya va más tiempo, qué pena con ustedes, ya voy a terminar. ¿Qué les digo en relación con la importancia que tiene conocer este procedimiento y cada una de las normas ambientales y forestales que están asociadas y que su incumplimiento puede llevar a cabo o puede permitir que la autoridad ambiental sancione a quien incumple, a quien comete la infracción ambiental? Entonces, les quiero contar sin decirles el nombre, porque no puedo hacerlo precisamente porque este es un trámite que está en curso, pero les quiero contar que este es un caso real que lleva Cortolima, en el que por allá en el 2014 hizo una primera visita atendiendo a una queja de una comunidad por unas presuntas actividades de intervención forestal y sobre todo en zona de nacimiento de fuente hídrica, con el propósito de, una vez haberse hecho la intervención forestal, establecerse plantación forestal en esa zona. La autoridad ambiental va, elabora, y cuando digo la autoridad ambiental me refiero a Cortolima, elabora un primer informe en el año 2014, donde establece unas condiciones, incluso indica cuál es el grado de afectación, recomienda continuar o dar inicio al proceso sancionatorio, etcétera, etcétera. Llegamos a la formulación de cargos y recuerden que en la formulación de cargos lo que hace la autoridad ambiental es indicar cuál es la conducta de reproche. Entonces, frente a esa indicación de conducta de reproche, es necesario también que la autoridad ambiental indique claramente cuáles son las normas que se consideran violadas o incumplidas. Fíjense ustedes en el primer cargo, entonces Cortolima indica que hay un aprovechamiento forestal sin permiso de autoridad ambiental, contraviniendo lo dispuesto en los artículos, estos son del 1076 de 2015. En el segundo cargo, dice la autoridad ambiental que hay intervención de la zona de protección del nacimiento de una fuente hídrica, contraviniendo estas otras normas. Entonces, con posterioridad a esta formulación de cargos, pues recuerden que existe la posibilidad de presentar los descargos. Esta formulación de cargos pues es de hace varios años, pero aquí advierte uno en principio algunas falencias. Por ejemplo, no están claramente indicadas las condiciones de tiempo ni de lugar. Esa es digamos, un ejercicio de defensa técnica idónea que permite la evaluación de este acto administrativo, así como muchos otros elementos luego de verificar el expediente completo. Pero entonces miren ustedes, ¿se aplicaría este tipo de conductas de reproche a las empresas que seguramente ustedes están asesorando o van a asesorar? Ustedes van a ser parte importante de esos equipos de trabajo, si es que no van a ser los que los lideren. ¿Se aplicarían estas conductas que, insisto, como ejemplo traigo en una investigación reciente y actual de parte de Cortolima? Por supuesto que sí. Estas conductas son recurrentes. Ahora, miren ustedes con esta localización. Es visible para ustedes, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Muy bien. Entonces, quiero que miren en la parte izquierda, en la parte alta, perdón, derecha, donde está el número 3, donde está el clic amarillo, número 3, dice, visita Cortolima, 29 de julio de 2014. ¿Sí?
Resulta que, producto de la queja presentada por la comunidad vecina a esta actividad forestal, Cortolima visitó en esta fecha, 29 de julio de 2014, y miren ustedes a dónde fue. ¿Y por qué sabemos que fue a este punto? Porque en ese caso Cortolima indicó las coordenadas exactas del punto que fue a visitar. Si ustedes observan la línea roja, representa el lindero de los cultivos o de las plantaciones forestales que tiene la empresa que represento en este caso. Pregunta, ¿ese numeral 3 está dentro o fuera de los predios? Fuera. La pregunta es para saber si están dormidos o no. Está afuera. Está afuera, ¿cierto? Muy bien. En el 2000, sin embargo, el procedimiento sancionatorio fue iniciado y se adelantó con la convicción de parte de Cortolima de que ese punto corresponde a un predio propiedad de la empresa X y contra ella dio inicio al procedimiento sancionatorio, agotó la etapa de formulación de cargos, que ya vimos cuáles son las conductas de reproche, que se llevó a cabo aprovechamiento forestal sin permiso y que además se generó afectación de nacimiento de fuente hídrica. Ahora sí, miren dónde está ubicado el punto número 4. Está más o menos en el centro. Visita Cortolima, 21 de junio de 2016. ¿Sí, sí lo observan todos? Bueno, sí, señor. Perfecto. ¿Por qué fue necesario que Cortolima hiciera una segunda visita? Porque en el escrito de descargos, la empresa en su momento le indicó a la autoridad ambiental, señores autoridad ambiental, usted está confundida, porque en esas coordenadas que usted me indica en el año 2014, corresponden a un predio por fuera de los nuestros. Entonces, Cortolima, en el agotamiento de esas etapas procesales, en la apertura de periodo probatorio, dice, caramba, hay que ir a visitar esas coordenadas inicialmente se tomaron y que dieron lugar al inicio del procedimiento sancionatorio para corroborar lo que está diciendo la empresa en su defensa. Extrañamente, y aquí sí tengo que decirlo, yo me sorprendí, pues no lo puedo creer. Extrañamente van a hacer la visita de corroboración y se van para otras coordenadas. Incluso el nombre de la vereda es distinta. Ahí es donde llegan a ese punto 4. Entonces, cuando llegan al punto 4, ya la misma autoridad ambiental dice, vea, llegamos a estas coordenadas totalmente diferentes. Sin embargo, en las conclusiones del informe técnico que da cuenta de esa segunda visita, increíblemente aparece que se confirmaron las afectaciones inicialmente identificadas en el 2014. Señores ingenieros forestales, esto les va a pasar a ustedes en la vida real, no solo con una autoridad ambiental, con cualquiera de ellas. Ante el asombro nuestro con estas conclusiones que no corresponden a la realidad, pues precisamente en ese ejercicio probatorio al interior de las etapas procesales que acabamos de ver, pues en compañía de los ingenieros forestales de la empresa, dijimos, venga, no, definitivamente hay que volver a hacer la visita y tenemos que hacer un informe respecto de las condiciones que dice la autoridad ambiental que identificó inicialmente como afectación de recursos naturales, flora e hídrico. Entonces se hizo una tercera visita, pero ya por parte de la empresa. Y se georreferenció en el punto 1 el nacimiento de una fuente hídrica, que es la que está más cercana a lo que, digamos, a la segunda visita de Cortolima. Aún así está bien protegida y en todo caso está muy lejos
de esa georreferenciación del año 2016 de Cortolima. Y el cauce más cercano a donde dice Cortolima que se afectó, miren ustedes que dice incluso el nombre de la fuente hídrica, pues el cauce más cercano, en todo caso, nada tiene que ver en su ubicación con las coordenadas del año 2014. Nada, absolutamente nada. Para eso sirve esta imagen. Ahora bien, qué pena. ¿Saben ustedes cuál fue la decisión de Cortolima en este caso? Que, insisto, me tiene trasnochado los últimos 10 días, que se vencen mañana para presentar el recurso de reposición. Impuso sanción de multa superior a los 2.000 millones de pesos. Superior a los 2.000 millones de pesos, señores ingenieros forestales. Y eso que tuvimos la oportunidad de tomar este caso en una etapa avanzada, pero que en todo caso permitía llevar a cabo todavía un ejercicio de defensa y todavía lo permite. Pero con esto quiero simplemente motivarlos. Señores ingenieros forestales, ustedes tienen una gran responsabilidad en sus espaldas cuando llegaron y cuando van a llegar a asesorar precisamente a estas empresas que llevan a cabo estas actividades empresariales. Ahora sí, los escucho. Muchas gracias por su atención. Espero que no se hayan dormido del todo. Y bueno, veo manos levantadas. Muchas gracias. William Leighton, buenas tardes, tienes la palabra. Juan Carlos, muchas gracias. No, estaba pensando en el papel de la Ley de Delitos Ambientales en todo este marco legal, porque al ver esta fotografía, digamos, aplicaría completamente el tema de la infracción por deforestación de menores a 1 hectárea. O también en el caso de que haya fuentes hídricas, pues también aplicarían varias de los componentes allí. Y allí ya entraría un marco más, no sancionatorio, sino penal. Sí, sancionatorio, pero penal. Pero penal. Peor aún. Y que esos marcos no son excluyentes. Entonces, claro, hoy hay una ley, digamos, que establece delitos ambientales. ¿Cuál es la situación problemática con esa ley? Que sigue generando la posibilidad de interpretación, y más que interpretación, es de llenar un vacío que la misma ley contempla, a través de una figura que son los delitos penales en blanco. Es decir, la ley habla de que el que aproveche ilegalmente recursos naturales renovables. Bueno, ¿qué quiere decir que ilegalmente? Que no tenga permiso. O sea, casi que abre ahí un abanico de posibilidades. En materia de aprovechamiento forestal, dice a partir de 1 hectárea. Entonces, listo. Eso abriría una puerta importante para brindar un doble tratamiento. Uno, mediante la autoridad ambiental con el agotamiento del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, y otro mediante la autoridad penal. Insisto, los dos procedimientos no son excluyentes, se pueden llevar a cabo de manera paralela y los dos pueden resultar con pueden resultar con final similar, o incluso pueden resultar con conclusiones diferentes. La autoridad ambiental sanciona y la autoridad penal exonera, o al contrario. Gracias, Juan Carlos. Ahora vamos con Edgar, quien también tiene la mano levantada. Edgar, buenas tardes, tienes la palabra. Sí, muy buenas tardes. Doctor Juan Carlos, nosotros siempre le indicamos a los ingenieros forestales y a los estudiantes que por favor cuando hagan este tipo de visitas, que lleven el GPS y le tomen la referencia del GPS con el cual se toman esas coordenadas. Muchas veces vamos y tomamos las coordenadas, ¿sí? Y no son exactas esas coordenadas. Entonces, siempre les indicamos a los ingenieros forestales y a los próximos ingenieros que cuando lleven el GPS, tomen la referencia del GPS con cuál se toma el punto, porque la visita 3, como nos muestra en el caso, ¿cierto? Nos está indicando un sitio lejano de donde está el nacimiento de agua.
Entonces, Perfecto. pudo haber sido una equivocación personal o pudo porque no se registró este GPS. Entonces, nosotros siempre les indicamos con cuál GPS se hizo la visita, ¿sí? Porque puede estar corrida la coordenada. Entonces, ellos sí pudieron haber estado en el sitio de nacimiento y pudieron haber visto la afectación, pero la coordenada la situaron mal. No es un error, pues es un error que siempre se está presentando porque los GPS con lo que estamos trabajando muchas veces es el de celular, otras veces no son de alta precisión. Entonces debemos de tener cuidado con estas situaciones que se presentan. Señor Edgar, asumo que Gracias. usted es profesor. Sí, señor, catedrático de la universidad. Correcto. Usted ha apuntado en un elemento clave, supremamente importante. Yo desde el ejercicio de, digamos, de la defensa de la empresa, yo trabajo bajo una premisa. El diablo está en los detalles. Para mí, un proceso sancionatorio se cae por un detalle insignificante aparentemente. Por ejemplo, el tema de las coordenadas. Usted lo acaba de explicar y es perfectamente válido. Puede ser mal calibrado el GPS. O en el año 2014 que hicieron una primera visita. Hombre, no estaban tan familiarizados los funcionarios con el uso de ese instrumento, ¿cierto? Y no sabían que había que calibrarlo, etcétera, etcétera. Total, esa es una explicación válida para, digamos, lo que tiene que ver de manera externa al proceso sancionatorio. En el proceso no. El proceso está claro, usted fue a las coordenadas que me dijo y no a otras. Yo no tengo cómo adivinar que cuando usted dice A quiere decir B. ¿Cierto? Entonces, digamos que esta labor del ingeniero forestal es supremamente importante desde el rol que usted lo quiera mencionar o que lo quiera ver como funcionario de la autoridad ambiental, como parte de la defensa en el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, como asesor o responsable en la plantación, en la empresa. Entonces, bueno, no, muchas gracias por su participación y estoy totalmente de acuerdo. Esa pudo haber sido una razón. No necesariamente que fueron a otra parte, sino que calibraron mal el equipo. Muchas gracias. No tenemos más preguntas por ahora. Entonces, Alejandra, si quieres nos apoyas con el cierre institucional de este espacio. Y pues de antemano agradecerle a Juan Carlos, a la Universidad del Tolima, por haber hecho posible este espacio de actualización profesional para todos. Sí, no, pues darle las gracias a Juan Carlos, muy interesante la charla, realmente, pues yo me la disfruté de principio a fin. A Paola Fede Maderas por el apoyo, yo espero que en la próxima tengamos pues como más participación de los estudiantes, tratar de pronto buscar otro horario, no sé. Pero yo creo que son charlas que nos enriquecen muchísimo, tanto a los que ya somos profesionales como a ellos como estudiantes, y pues seguir fortaleciendo este vínculo universidad, estudiantes, gremio, y como lo mencionaba Juan Miguel al inicio, pues poder hacer parte del gremio, yo siento que nos hace falta gremiarnos, que nos hace falta fortalecernos en ese sentido para lograr grandes cosas como sector y como país. Entonces, esperamos pues seguir colaborando en estos eventos. Muchas gracias por la oportunidad. Veo que William tiene la mano levantada. Sí, Juan Carlos, Alejandra, Paula, muchas gracias por el espacio. No, pues yo quería aprovechar para contarles que pues tenemos un proceso en el oriente del Tolima de la sociedad civil, en el cual pues estamos trabajando para establecer un corredor de bosques que une 3 parques naturales, entre ellos el Sumapaz, la Macarena y el Parque Cordillera. Y entonces un poco el trabajo que estamos haciendo con la comunidad es reactivando un poco la necesidad de recuperar la relación de las personas con el bosque. Y entre las 3 estrategias que nos hemos planteado, una es proteger a través de reservas de la sociedad civil el bosque actual, y el otro es de los potreros y el mapeo de las zonas que son improductivas, que están fuera de las zonas protegidas o especiales, desarrollar procesos de producción forestal. Y allí, digamos que hay varias inquietudes en términos del accionar frente a las licencias y los permisos
y digamos, algunos propietarios tienen las dos condiciones, entonces tienen bosque y tienen potreros, y estamos ahora generando como esta región en esta lógica, porque lo que entendimos es que recuperar la relación con el bosque y generar una generación de personas que siembran bosque en vez de generar potreros, pues va a tener un impacto mejor en términos del cambio climático y de las economías campesinas. Y pues bueno, allí tenemos varios retos, como les decía, en este equilibrio, porque es un poco la protección ambiental y el desarrollo sostenible a partir de recuperar esas relaciones. Y bueno, aprovechando que está Juan Carlos y ustedes allí, a nosotros nos interesaría, y aprovechando a los estudiantes, poder contarles con más detalle esto y poder ver qué posibilidad hay digamos, de que ustedes puedan también conocer lo que estamos haciendo en el Oriente y cómo articularlo tanto en los procesos que tiene Fede Maderas como a poder resolver algunos temas técnicos en términos pues, del procesamiento del acceso tanto para la constitución de zonas protegidas de la sociedad civil, pero también con el acceso a los permisos de las instituciones como por ejemplo el ICA, en términos de este enfoque más regional, de pensarnos en una región forestal y de hacer uso de un porcentaje muy grande de esos municipios de potreros que no están siendo productivos con la ganadería ni con cultivos, sino que tendrían un gran impacto en ampliar estos bosques nativos, ya que tienen un valor estratégico nacional al unir pues estos parques de la región. Entonces, a mí me gustaría pronto compartirles el correo electrónico de nosotros y quizás más adelante explorar esto, o si alguien tiene interés, o Juan Carlos, nos gustaría mucho, Paula, Alejandra, tener un acercamiento más fuerte, porque creo que podría ser algo potencial tanto para la universidad como para Fede Maderas y bueno, hay un nicho muy potencial de cosas aquí en este espacio. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, dos cosas muy breves. De mi parte, por supuesto, Paula, les puedes compartir el correo electrónico con todo gusto. Vale. Mejor dicho, no tengo que autorizarlo. Primer elemento, ojo, constituir una reserva de la sociedad civil es supremamente fácil en los términos del decreto 2372 de 2010. Es alguien que quiera conservar. El problema es devolverse. Si se arrepienten, ya van a tener unas dificultades enormes. Bueno, no estoy diciendo que no constituyan la reserva civil, ¿cierto? Estoy simplemente diciendo, sean conscientes, a lo mejor, seguramente ya lo son, sean conscientes de las implicaciones de esa decisión. Y en cuanto a digamos, la posibilidad de dar inicio a un establecimiento de actividad forestal, me parece muy valiosa esa intención. El primer consejo o recomendación que yo les daría es evalúen los instrumentos de ordenamiento territorial para definir claramente cuáles son los usos del suelo permitidos, restringidos y prohibidos, de tal manera que antes de tomar la decisión de iniciar un establecimiento de plantación forestal, tengan certeza de que sí lo pueden hacer. Tengan certeza de que cuando acudan a la autoridad competente, bien sea al ICA o bien sea a la autoridad ambiental, que en algunos casos lo es, no se vayan a encontrar con una desagradable sorpresa, que les digan, oh, lo siento mucho, pero esa zona no tiene uso permitido para la plantación, para el establecimiento de plantaciones forestales. Esa zona tiene un uso permitido para otras actividades, ¿cierto? Validen primero eso y, por supuesto, en la medida en que sea necesario y pertinente que brindemos algún acompañamiento, con todo gusto. Igual al chat ya compartí también el correo electrónico y Juan Carlos, te voy a compartir el correo que nos deja William también, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. No sé, William, tienes la mano levantada, ¿quieres agregar algo? No, muchas gracias, ya la cierro. No, también les compartí una nota de prensa que nos hizo la Radio Nacional frente al trabajo que estamos haciendo comunitario
porque a veces, bueno, lo que sentimos un poco aquí es que llevar estas ideas a las personas y sembrar como estas iniciativas es un trabajo fuerte, o sea, el trabajo comunitario, el trabajo social, y creo que ahora pues hay una intención regional frente a este tema y que creo que estaría bueno si le compartes también la nota de prensa y si ustedes pueden leerla para poder armonizar un poco más lo que estamos haciendo y ver qué producciones hay. Muchas gracias. Perfecto, claro que sí. Yo ya estoy aquí enviando la información a Adriana de Colegan, que es nuestro contacto, quien a su vez pues lo socializa con Juan Carlos. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio. A los estudiantes, entonces, quedamos muy pendientes de recibir ese listado, que se acerquen, por favor, con la profesora Alejandra María, para que podamos formalizar la membresía que tenemos sin costo para cada uno de ustedes. Soy Paola Dorado, espero que nos sigamos encontrando en unas próximas oportunidades. Recuerden que todos los jueves tenemos capacitaciones sin costo para nuestros agremiados. El próximo jueves 8 en la mañana vamos a hablar de reforma laboral y en la tarde vamos a hablar de inteligencia artificial. Entonces, para que lo tengan allí, tomen nota, pues inteligencia artificial con todo lo relacionado a salud forestal. Nos vemos pronto. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Alejandra, y feliz noche para todos. Gracias a todos. Hasta que estén luego, muy lo bien, mismo. luego. Hasta luego. Descansen, chao. Muchas gracias.